renal. Entonces, antes de poder decir que estamos ante una patología, es importante que también sepamos que en riñón hay variantes anatómicas, y que es muchas veces, y lo vemos con bastante frecuencia, motivo de diagnósticos erróneos que llevan pues al paciente que se le someta a biopsias innecesariamente. Entonces hay que conocer cuáles son esas variantes anatómicas, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? Estamos viendo una ecografía renal, ¿no? De un paciente en donde se le diagnosticó una masa cortical, ¿no? Una ecografía modo B, este es el riñón, polo superior, polo inferior, de acá es la zona cortical y la zona medular, ¿no? Tiene buena diferenciación córtico-medular, ¿no? La zona cortical es hipoecogénica, se ve gris, la zona medular se ve hiperecogénica, blanquita, por eso se dice adecuada diferenciación córtico-medular. Y vemos esta imagen bien hipoecogénica, ¿no? Que se eleva y fue diagnosticado de masa. Se le hace el estudio Doppler color y se ve que en esa zona también hay señal Doppler, ¿no? Entonces el paciente en realidad pues se revisó el caso, ¿no? Con otros médicos y al final se diagnosticó que este paciente tenía una variante anatómica que se llama joroba de dromedario, ¿no? Joroba de dromedario, o sea, sale una prominencia, ¿no? De la misma zona cortical con un aspecto de pseudomasa. Entonces, cuando hay duda, ¿no? Ha pasado muchas veces que no siguen con la duda, ¿no? Dicen, no, pero ese es una joroba de dromedario, dicen, no, no puede ser, de repente es una masa. Entonces ahí justificaría, entre comillas, pues la tomografía les va a demostrar pues que esa zona tiene un patrón de vascularización igual, tiene arterias intrarrenales, igual como en el resto del parénquima, y no es una masa como aparente acá en ecografía, ¿no? Esta es una variante anatómica que hay que conocer también, ¿no? Dan aspecto de pseudomasas, se llama la joroba de dromedario. También es bien frecuente que en ecografía, la ecografía de riñón en modo B, ¿no? Se visualice el doble sistema, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos acá, miren, como que está dividido por una banda, una zona hipoecogénica en medio, ¿no? Lo normal es que sea la hiperecogénica continua, como vemos acá, pero acá no, acá está dividida, ¿no? Hay dos, entonces nosotros informamos en ecografía una bifidez piélica, ustedes lo van a ver con frecuencia en los informes. Entonces esto se menciona que muchas veces el paciente sufre de infecciones renales, ¿no? Entonces nosotros informamos eso y ¿qué le interesa al urólogo? Le interesa saber si es un doble sistema pielocaliciar completo o incompleto, ¿no? Si el paciente tiene dos pelvis renales, si el paciente tiene dos uréteres completos o incompletos, ¿no? Entonces, se le puede solicitar la urografía intravenosa o de frente un uroten, como en este caso, ¿no? Este es el uroten con reconstrucción en 3D. Es mucha mejor definición de imagen que la urografía, ¿no? La urografía, acá estamos visualizando que hay un doble sistema, ¿no? Todo este es la sombra del riñón. Esta es una pelvis, esta es otra. Tiene un uréter incompleto que se fusiona, miren, en el tercio superior, ¿no? Es un doble sistema pielocalicial ureteral incompleto, ¿no? Igual acá también se fusiona. Y acá miren el uroten con reconstrucción en 3D, donde se visualiza mucho mejor, pues, ¿no? Los cálices, las pelvis, los uréteres, ¿no? En este caso, miren, donde se unen, se fusionan en el tercio distal, ¿no? En este caso también. Entonces, eso es lo que le interesa al urólogo también para definir, ¿no? Si es que es completo, incompleto, si hay hidronefrosis o no. Están en las imágenes también de tomografía, cortes axiales, donde se identifica también si él llega un uréter o dos uréteres a nivel del tercio distal, ¿no? El ingreso a la vejiga, ¿no? Si es uno solo o si terminan como dos uréteres. Ese es el doble sistema colector, o también cuando nosotros le decimos bifidez piélica en ecografía.
También otra variante anatómica es la hipertrofia de las columnas de Bertin, ¿no? En la joroba de dromedario, la prominencia sale hacia afuera, exofítica. En cambio, acá la prominencia es hacia adentro, ¿no? Hacia la pelvis, miren, hacia la zona medular, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta que no es una masa, ¿no? Esta es una variante anatómica, también una columna de Bertin que se ha hecho muy prominente, ¿no? Entonces también esto muchas veces al paciente le piden urografías, le piden uroten, ¿no? Esta es la urografía intravenosa, donde se identifica ahí, pues, ¿no? Los cálices que están separados porque hay una columna de Bertin ahí hipertrofiada que está ocasionando esa separación de cálices. Se le hace la tomografía contrastada y en la tomografía se dibuja muy bien esas columnas de Bertin que están muy prominentes, ¿no? Que captan homogéneamente el contraste, ¿no? Acá no hay una masa, se descarta con la tomografía la posibilidad de una masa. Le han hecho también una angiografía, ¿no? Y se evidencia que también en esa zona que aparenta masa, tiene una vascularización normal, el patrón de vascularización es normal, no ha alterado los vasos a nivel de esa columna de Bertin, ¿no? Entonces, a veces es innecesariamente ampliar tanto estudio, ¿no? Solamente con la ecografía y de repente hacerle controles, seguimiento, ¿no? Entonces, cuando informamos, ¿no? Impresión a hipertrofia de columna de Bertin, sugerimos un control ecográfico, ¿no? A los 3 meses, a los 6 meses, al año. Pero a veces, pues, el paciente o el médico tratante quiere demostrarlo, ¿no? Que en realidad es eso, no es una masa, pues opta por solicitarle la tomografía o el uroten, ¿no? Bien, este es un pacientito, también miren, es un recién nacido. En ecografía prenatal, ecografía obstétrica, le habían diagnosticado hidronefrosis, ¿no? Mire, al nacer se evidencia la gran dilatación de la pelvis, hay una hidronefrosis. Entonces, cuando hay una hidronefrosis en un paciente recién nacido, un neonato, hay que hacer el diagnóstico diferencial con un reflujo vesicoureteral, ¿no? Que puede ser esto. Entonces, el examen a solicitar allí para demostrar reflujo vesicoureteral es la cistografía, ¿no? Retrógrada, en que consiste en colocar una sonda Foley, ¿no? A nivel de uretra, llenar vejiga. Entonces, lo normal es que el contraste quede en vejiga. Pero si empezamos a ver uréteres, entonces eso ya es patológico, eso ya demuestra lo que es un reflujo vesicoureteral, ¿no? Como en este caso, que se evidencia todo, miren el uréter, ¿no? Es un grado 2 y este ya es un grado 5, todo el uréter totalmente dilatado y también la pelvis renal y los cálices deformados, ¿no? Entonces, la cistografía sería el examen a seguir cuando se sospecha reflujo vesicoureteral, ¿no? A este niño no le vayan a pedir uroten de frente, tendrían que empezar con su cistografía retrógrada, miccional, ¿no? Y esto para recordar los grados de reflujo, ¿no? Si en la cistografía visualizamos el uréter, miren, no dilatado, un uréter hasta su tercio medio, decimos reflujo vesicoureteral grado 1. Si visualizamos todo el uréter, pelvis y cálices, pero no dilatados, entonces decimos grado 2. Si vemos todo el uréter, pelvis, cálices ya con una leve dilatación, ya es grado 3, miren, la diferencia de grado 2 con grado 3. Grado 4 hay mayor dilatación, mayor tortuosidad, ¿no? Está dilatado, está haciéndose tortuoso y se están empezando a deformar también los cálices. Esto es grado 4. Y grado 5 ya es una severa dilatación de todo el uréter, de la pelvis y deformidad total de los cálices, ¿no? Este es un grado ya de gran severidad de reflujo vesicoureteral, ¿no? Eso es importantísimo determinar esa posibilidad con la ecografía prenatal, ¿no? En la ecografía prenatal les va a informar riñones fetales con pilectasias o riñones fetales hidronefróticos. Entonces ya cuando nace el niño,
hay la sospecha ya de reflujo y entonces se solicita el examen de cistografía retrógrada miccional. Bien. Este es otro caso, ¿no? Se le realiza al paciente una tomografía donde se evidencia una gran masa quística, miren, ¿no? Esto es para hacerles recordar que en la clase se mencionó que los quistes tienen una clasificación que se llama Bosniak. Bosniak para ecografía y Bosniak para tomografía. Entonces, siempre que tengamos una lesión quística, hay que hacer descripción semiológica de sus características para concluir con qué tipo de Bosniak estamos, ¿no es cierto? Dije Bosniak 1 cuando el quiste era simple, ¿no? La densidad era homogénea, líquido puro, paredes finas, no tenía tabiques, no tenía calcificaciones, no realzaba con el contraste Bosniak 1. Estamos viendo acá una masa quística de gran tamaño, ¿no? Este es el riñón izquierdo, dependiendo del polo superior del riñón izquierdo, mide más de 3 centímetros, tiene bordes finos, tiene leve engrosamiento de la pared inferolateral. Tenemos este de acá, que esta pared está levemente engrosada con respecto a esto, no capta contraste y ha sido catalogado como un Bosniak 2F. Los dos ya empiezan a tener cierto grado ya de complicación y requieren seguimiento estas masas quísticas. Esta otra lesión quística que se encuentra en la tomografía contrastada en el riñón izquierdo ya está demostrando pues que tiene bordes lobulados, que en el interior de esta imagen quística, hipodensa quística, hay un tabique ahí, ¿no? Una línea hiperdensa que capta contrastes, un tabique que realza, ¿no? Entonces esto ya pasa a ser, también es un Bosniak 2F, ¿no? Que ya empieza a tener tabiques. En cambio, miren estos quistes, cuando ya tiene algo de componentes sólidos, septos, ya empiezan a ser Bosniak 3 o Bosniak 4, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, de las características, se hace la tipificación Bosniak y se determina la conducta, ¿no? Conductas de seguimiento o conductas de biopsia. Bosniak 4, Bosniak 5 pasan a biopsia, Bosniak 1, Bosniak 2, seguimiento, el 3 como que es indeterminado, ¿no? Podrías hacer un control 3 meses, luego decidir la biopsia, o algunos de frente empiezan con biopsia directamente también a los Bosniak 3. Bien. Este es el caso de un paciente de 10 años de edad, ¿no? Nacido, dice, de pretérmino, las 34 semanas, porque la mamá tenía síndrome hipertensivo del embarazo. Este niño de 10 años ingresa a emergencia por cuadro de intenso dolor abdominal periumbilical de 24 horas de evolución, de carácter cólico, no irradiado, acompañado de temperaturas cuantificadas hasta 37.5 grados centígrados axilar, y también se añade un episodio de vómitos alimenticios y de posiciones líquidas. Entonces, el primer método de diagnóstico por imágenes que ustedes solicitan a un paciente que es niño, está en emergencia y ustedes sospechan patología renal, ustedes saben que es la ecografía renal, ¿verdad? A todos ellos le van a pedir una ecografía renal. Entonces estamos visualizando en el riñón derecho de este niño una imagen, ¿no?, hiperecogénica que da sombra acústica. Entonces la descripción de esa imagen nos está orientando hacia un cálculo. Es un niño que tiene un cálculo, ¿no? Y se justifica también pues el problema de que ingresa por dolor cólico, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Ese dolor no cede y el paciente se le ha añadido fiebre. Está mencionando que tiene fiebre. Entonces, se le solicita un estudio de un cintigrama renal, ¿no? Es un estudio de medicina nuclear con DMCA, también se llama riñón morfológico. Entonces, en este estudio se evidencian zonas pequeñas de hipocaptación de material radiactivo, ¿no? Zonas hipocaptantes. Entonces, cuando son zonas hipocaptantes en un estudio morfológico, hay que plantear la posibilidad de que pueda haber una pielonefritis, ¿no? Si bien es cierto, este niño tiene un cálculo,
pero por la fiebre que tiene hay que sospechar también un cuadro inflamatorio, infeccioso añadido, ¿no? Entonces, la ecografía sale normal o negativa cuando el cuadro inflamatorio es agudo, está reciente, pero se tiene como método pues a la gammagrafía renal, riñón morfológico, va a demostrar en fase precoz las alteraciones en como zonas de hipoperfusión que corresponden a las zonas inflamatorias, ¿no? Es de alta sensibilidad, una gammagrafía renal morfológica. ¿Qué más? A este niño lo someten pues a una tomografía, ¿no? O sea, no se contenta con esto, están sospechando la posibilidad de abscesos, pasa a tomografía y en la tomografía también se ven esas zonas que son, ¿no? Hipodensas, no captadoras de contraste. La ventaja acá que va a poder determinar, ¿no? La posibilidad de colecciones o de abscesos, porque puede determinar con unidad de Hanfield, ¿no? Ven zonas líquidas, o zonas que captan heterogéneamente y periféricamente el contraste, ya la sospecha pues de absceso, ¿no? Pero en este caso fue una pielonefritis aguda, ¿no? A veces con este estudio es suficiente, no justifica irradiar tanto al paciente con una tomografía para una pielonefritis, ¿no? Bien es cierto, la ecografía en la pielonefritis aguda les va a salir negativa, tienen esta opción también de una gammagrafía renal, ¿no? Poca dosis de radiación, a diferencia pues de la tomografía que es alta dosis de radiación y aparte el contraste también que se ha administrado, contraste yodado endovenoso, ¿no? Entonces por eso es importante la evaluación clínica del paciente, todos los estudios laboratoriales y evaluar pues si justifica o no enviarlo hasta una tomografía a ese niño solo por el diagnóstico de pielonefritis aguda. Bien, entonces cuando se sospecha pielonefritis, miren, es importantísimo que se le haga el estudio Doppler color, ayuda también, o sea, no solamente el modo B que estamos viendo acá, sino también un Doppler color, ¿no? Este paciente dice varón de 16 años, tiene dolor, hipocondrio derecho, flanco, también en fosa ilíaca derecha, tiene fiebre, tiene disuria. Entonces, bueno, como tiene dolor en flanco derecho, en fosa ilíaca derecha, pues la primera sospecha que ellos tienen que sea una apendicitis. Pero como también hay dolor en hipocondrio derecho, entonces amplían el estudio y dan ecografía abdominal total, pero también piden un doble renal, ¿no? Entonces se evidencia, miren, cuando hay pielonefritis aguda, cuando ya se está complicando, el riñón lo vemos más grande, aumenta de tamaño, la ecogenicidad es heterogénea, las zonas inflamatorias, ¿no? El compromiso inflamatorio se ven más ecogénicos y al colocarle Doppler color se ve, ¿no? Se ve más perfusión, pero hay un defecto ahí también, la zona inflamatoria no perfunde, ¿no? Entonces eso nos estaría demostrando pues que hay un proceso de inflamación o una nefritis focal, ¿no? Entonces la ecografía Doppler color es un método de gran ayuda ante la sospecha de una pielonefritis aguda también, ¿no? Entonces ya tienen ustedes los métodos, la ecografía Doppler y la gammagrafía también renal, morfológica o estática también se llama, para detectar los focos de la pielonefritis, ¿no? La tomografía también les va a ayudar, pero tienen que tener en consideración que van a irradiar a ese niño o a ese paciente, la alta dosis de radiación y el contraste yodado también, que muchas veces es nefrotóxico. Este es otro paciente, mire, tiene 45 años, también se va a emergencia, tiene dolor abdominal intenso en el flanco derecho, 2 días, asociado a fiebre. Primer método, le van a solicitar la ecografía renal y de vías urinarias, ¿no? ¿Qué pasó? La ecografía está demostrando que hay una severa hidronefrosis. Esta es la pelvis dilatada, ¿no? Pero ¿qué pasa en esa pelvis dilatada? No es líquida pura, sino hay un componente ahí, miren, bien denso, ecogénico, y hay un cálculo también. Está dilatada la pelvis, está dilatado el uréter. Hay una hidroureteronefrosis en ese paciente de contenido denso, probablemente que esté infectado, ¿no?
Entonces, al paciente también le han pedido un abdomen simple, como pueden ver, donde se demuestra la presencia y del cálculo, ¿no? Entonces, en el abdomen simple vemos la imagen radiopaca, densidad cálcica, se proyecta sobre la silueta renal derecha, ¿no? Entonces, se concluye por abdomen simple, litiasis renal derecha, por ecografía, hidroureteronefrosis derecha, ¿no? Descártese pionefrosis por el contenido denso que tiene acá en la pelvis. Se le realiza el uroten, ¿no? En este caso sin contraste, donde se demuestra pues el riñón que está dilatada la pelvis, hay una hidroureteronefrosis, todo el uréter está dilatado, tortuoso dilatado, y en el tercio distal hay un cálculo ahí también, ¿no? O sea, no solamente cálculo arriba, sino también hay cálculo en el uréter distal, ¿no? Evidenciado muy bien con el uroten. Entonces es importante eso, ¿no? Importante empezar con la ecografía, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver la ubicación de los cálculos, si son radiopacos, los van a ver en el abdomen simple, ¿no? Significan que esos cálculos tienen componente cálcico, pero si en la radiografía no encuentran cálculos, tampoco lo van a descartar, porque podrían ser cálculos radiolúcidos, ¿no? Que no tengan componente cálcico, pero en el uroten sí podrían identificar esos cálculos también, ¿no? Que no los puedan ver acá en la radiografía, porque los estarían viendo como las imágenes también hiperdensas, no tan densas como calcio, pero sí identifican también la ubicación y si están asociadas a hidronefrosis o no. Bien. Ese es otro paciente, tiene 60 años, también se va a emergencia, tiene intenso dolor en flanco derecho. Entonces el paciente llega con dolor intenso, la sospecha clínica pues es una litiasis renal inmediatamente. Le piden una ecografía y miren, la ecografía salió normal. Entonces el paciente dice, no tienes nada, de repente es un cólico de intestino, qué sé yo. El paciente lo envía a su casa. Pero ¿qué pasó? A los 7 días el paciente persiste con el dolor. Regresa otra vez, se le repite la ecografía, pero ahora con Doppler. ¿Y qué está determinando el Doppler? Que tiene una zona que no hay vascularización, se ve más heterogénea. Miren, ha perdido la ecogenicidad que se veía acá y la diferenciación ya no se ve en esa forma. Y el Doppler está demostrando que hay una zona que no está vascularizada, ¿no? Que corresponde al polo superior. Se le hace el uroten contrastado en fase angiográfica, se ve acá la arteria renal y claramente se demuestra que hay una zona hipodensa, ¿no? Que no capta, no vascularizada, y ya se concluye como un infarto renal, ¿no? Infarto. Miren la ecografía en modo B, en la zona de infarto, la evidencia como zona ya de desdiferenciación córtico-medular, ¿no? Ya no se puede diferenciar acá cuál es corteza, cuál es médula. Esa de acá es ecografía con contraste. También se está mencionando que podríamos utilizar contrastes en ecografía que realza, ¿no? Realza la imagen y permite demostrar también zonas pues, que no están vascularizadas, ¿no? No captarían ahí contraste. Es una ayuda también, pero en realidad en nuestro medio no tenemos esos ecorrealzadores, ¿no? En Chiclayo no hay, en el Perú poco se usa. Bien, entonces es importante este caso para mencionar que dolor de tipo nefrítico no es 100% causado por una litiasis, ¿ah? También hay que hacer el diagnóstico diferencial con un infarto renal, ¿no? Entonces, si la ecografía le sale pues negativa, ¿no? Le dice que está normal y el paciente está mostrando un intenso dolor en esa zona, pues podrían ampliarle el estudio a un Doppler, ¿no? Pedirle como ecografía en modo B y Doppler color para demostrar si hay alguna alteración y hacerle seguimiento también. A este paciente se demostró ya recién a los 7 días, ¿no? Pero no esperemos llegar a los 7 días. Podríamos pedir, pues, si justifica el caso y el dolor intenso, pues una uroten contrastado, lo demuestra muy bien esa zona de infarto. Esta es otra paciente, tiene 43 años, no tiene, dice, antecedentes personales, también se va a emergencia porque tiene dolor en la fosa renal izquierda, se irradia hacia la región inguinal, pero no hay fiebre.
Entonces igual, dolor, dicen en la fosa renal izquierda, sospechan que puede ser litiasis. Se le solicita la ecografía y no hay litiasis. Lo que se evidencia ahí es que hay una masa hiperecogénica, ¿no? Muy hiperecogénica, ¿no? Y hay un área ahí dentro de esa zona hiperecogénica y otra anecogénica, con un quiste, una lesión mixta, predominantemente sólida, hiperecogénica, ¿no? Entonces, cuando es masa, ahí justifica pues pasarlo al uroten, ¿no? Un uroten, como habíamos visto en la clase, que puede ser un trifásico o uno simple y uno contrastado, ¿no? Entonces, como es hiperecogénico, hay que hacer diagnósticos diferenciales, pues acá con lipoma. La grasa en ecografía se ve hiperecogénica, en tomografía la grasa se ve hipodensa, gris, ¿no? Los pacientes les solicitan la tomografía contrastada, miren, y en el riñón izquierdo se ve esta imagen acá, heterogénea, hipodensa con áreas hiperdensas que captan contraste, ¿no? Se le toman las unidades Hanfield. Las unidades Hanfield acá dice que son negativas, grasa. Entonces se concluye como un lipoma, pero tiene vascularización que capta contraste. Entonces es un angiomiolipoma, ¿no? Es un tumor compuesto, angiomiolipoma. Entonces estos son benignos, ¿ah? Al paciente se le puede indicar seguimiento, hágase un control, 3 meses, 6 meses, y si no causa molestia, pues dejan ahí, si no, ya pasa pues a cirugía, ¿no? Eso ya lo determina el urólogo según pues el cuadro clínico que presente el paciente. Miren, esta es otra paciente, ¿eh? Se le realiza, dice, una ecografía renal, ¿no? Por un control, y también se evidencia esta imagen hiperecogénica, borde definido, redondeada. Entonces, al hacerle la tomografía, miren, está demostrándose acá la hipodensidad, que tiene densidad grasa, ¿no? También tiene otras imágenes que son quísticas, estas son densidad líquida y esta densidad grasa. Entonces, por eso es importantísimo la tomografía, porque la tomografía les va a decir con unidades Hanfield, ¿no? Estas densidades para quiste, densidades para grasa, para lipoma. Entonces, por eso se pide la tomografía, pero que sea con contraste también, para ver si hay captación o no hay captación del contraste, ¿no? Entonces, también este paciente se concluyó como un angiolipoma, ¿no? Igual acá están los cortes coronales. Estas lesiones pueden tener, miren, bordes irregulares, ¿no? Aparentar, pues, aparentar signos a veces de malignidad, pero si tomamos los Hanfield es lo que va a determinar, ¿no? La característica de un lipoma y bueno, es como lesión benigna, pero de todas maneras tiene que hacerse un seguimiento, un control periódico para ver, ¿no? Si esa lesión, pues, crece, que cambia de Hanfield, se complica, y ahí ya pasa pues a conducta quirúrgica. Miren, este es otro caso, es un niño de 5 años, tiene también dolor en flanco derecho, hay hematuria, no hay fiebre. Se le solicita la ecografía renal, y miren el riñón, está muy aumentado de tamaño, ¿no? Muy heterogéneo, presenta una lesión acá, una masa hipoecogénica, ¿no? Se le coloca el Doppler, hay vascularización desorganizada, se le solicita la tomografía con contraste y se demostró que hay una gran lesión ahí, ¿no? Una masa muy heterogénea, hay zonas hipodensas, zonas hiperdensas que captan contraste. Entonces el paciente pues se le toma acá las Hanfield, la Hanfield dice que es una lesión sólida, eso ya pues entonces planteamos la posibilidad, pues si es un niño, pues de un tumor de Wills, que es la primera posibilidad de las lesiones neoplásicas en niños, ¿no? Entonces, pacientes a veces pasan a resonancia también, les solicitan resonancia con la finalidad de que se evalúe la vascularización mejor con la angioresonancia, para evaluar si hay trombos también, no sé, en la vena cava, trombos adyacentes, para ver si hay metástasis, para hacerle un estadiaje sobre todo más preciso, ¿no? Entonces eso ayuda pues la tomografía y también la resonancia.
Ya después la conducta a seguir, pues ustedes saben, ya es lo determina pues el urólogo, ve la extensión, si es resecable lo reseca, si no ya pasa pues a tratamiento coadyuvante, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, qué sé yo. Esta es otra paciente, miren, tiene 55 años, es mujer, no hay antecedente de importancia y acude a consulta porque está presentando hematuria. No hay dolor, no hay fiebre. O sea, una hematuria sin dolor, entonces aleja la posibilidad de un cálculo, ¿no? Entonces en ella, pues y por la edad, hay que plantear posibilidad de una lesión neoplásica, ¿no? Tiene hematuria, entonces se le hace la ecografía menciona que hay alteración en la morfología del riñón e identifica una lesión ahí nodular de bordes irregulares, hipocogénica, ¿no? Poco definida, todo esto es el riñón y aquí está la lesión. Esta es la lesión. Entonces, si sospechamos neoplasias, ahí sí justifica pues el urotén, ¿no? Al paciente se le realiza el urotén contrastado, miren, básico, y se evidencia en el polo inferior esta imagen, ¿no? Captadora de contraste. Otro corte, este es en el corte coronal, en el sagital se evidencia ahí la lesión, ¿no? Muy heterogénea, con captación de contraste. Este de acá es la reconstrucción también 3D, abarca toda esta extensión, la lesión neoplásica, ¿no? Y bueno, si se le toman los Hanfield, en la fase simple, en las fases contrastadas, se ve el patrón de captación en todas las fases, y bueno, si nos dice que es sólido, pasa una biopsia, y la biopsia determinó pues que sí, es un carcinoma renal, ¿no? Una neoplasia maligna del riñón izquierdo en este caso. Este es el derecho y este es el izquierdo. Este es otro pacientito, mire, tiene 65 años, entonces se le hace la ecografía y la ecografía que nos dice que hay hidronefrosis, mire, el riñón está pequeño, ha disminuido de tamaño, parénquima se ha adelgazado, pero la pelvis está dilatada y dentro de esa pelvis hay bien contenido acá, que no es normal, ¿no? Porque cuando hay hidronefrosis vemos aquí el líquido que es negrito, pero acá lo vemos gris, hipocogénico con áreas hiperecogénicas, blanquitas ahí. Entonces esto ya habla de un componente sólido que está dentro de la pelvis y dentro del uréter. Entonces si vemos ahí hidronefrosis de contenido sólido, pues hay que plantear la posibilidad de un tumor del urotelio, ¿no? Entonces, acá también se demuestra, este es con contraste también, con contraste. Bueno, al paciente se le hace el urotén, también está demostrando ahí la lesión, ¿no? Que está abarcando toda esta zona. La zona también se extiende hacia la zona cortical y medular, miren, es extensa la lesión, ¿no? Miren este otro paciente, 75 años, esta es la ecografía, ¿no? Es la ecografía que demuestra que el riñón está aumentado de tamaño, la pelvis dilatada, y dentro de esta pelvis hay componentes sólidos, ¿no? Entonces esto ya, si la ecografía nos describe, ¿no? Hidronefrosis de contenido sólido, pues ya la sospecha clínica también de un carcinoma urotelial, ¿no? Entonces se le hace la tomografía, miren la tomografía que está demostrando que capta hacia esta lesión, ha captado contraste y en la fase más tardía está limpiando el contraste, se llama en la fase del washout, ¿no? Washout o de lavado precoz menciona acá. Entonces cuando hay washout, dice, orienta a que es de más bajo grado de malignidad, ¿no? Entonces en eso ayuda bastante la tomografía, por eso se menciona que la tomografía debería ser trifásica, ¿no? Cuando se sospechan neoplasias renales, para que dé más aproximación diagnóstica y se evalúe el comportamiento de las diferentes masas en las fases, ¿no? En la fase simple, en la fase arterial, en la fase angiográfica y en la fase tardía, ¿no? Entonces, mientras más lavado tenga, entonces orienta a que es más bajo grado de malignidad. Bueno,
Este es otro paciente, miren el paciente que se le pide una tomografía abdominal, los riñones están muy pequeños, acá están pequeños, pero todavía captan contraste. Y el paciente, bueno, como ya es un paciente con insuficiencia renal, va a pasar a un trasplante renal. Y miren el retroperitoneo. Esto es el retroperitoneo, donde se ven estas imágenes hipodensas, grandes, ¿no? Para aórticas. Entonces, esto nos orienta a que son masas adenopáticas, ¿no? En realidad, pues el paciente de repente no le repararon estas masas adenopáticas, ¿no? El paciente era portador ya de un linfoma no Hodgkin. Entonces, realizan el trasplante. ¿Y qué pasó después en el control? Miren, se extendió la masa y el riñón trasplantado también, ¿no? Fue infiltrado por el linfoma, que es un linfoma post-trasplante renal, con afectación del injerto, ¿no? Ya se ven más, no son quistes, porque los quistes deberíamos verlos más líquidos, más hipodensos, que tienden a negritos, acá se ven sólidos, hipodensos, ¿no? Que está comprometiendo a todo el riñón trasplantado, ¿no? Entonces ya hay una extensión de la enfermedad y una infiltración de las células del linfoma hacia el riñón trasplantado. Bien, esos son algunos casos, entonces ahorita sí me gustaría que ustedes hagan algunos comentarios, algunas preguntas para aclarar algunos puntos de la clase o de acá que podamos revisar. A ver, chicos, me gustaría la participación. Doctora, ¿podemos utilizar medicina nuclear en caso de cánceres en el riñón? Ya. Mira, la medicina nuclear, hay varios estudios de medicina nuclear. En lo que respecta a riñones, se hace la gamografía renal funcional, que se hace con DTPA o MAG, son fármacos, donde te evalúa la funcionalidad del riñón. Te dice con curvas qué porcentaje de función tiene el riñón. Para evaluar las masas, tendrías que pedirle un DMSA, pero el método tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. O sea, te va a salir imagen por defecto de captación, tanto si es quiste, tanto como si es un cáncer. Entonces, no se recomienda. Se pediría la gamografía ósea para ver metástasis, pero el carcinoma renal generalmente te da lesiones líticas y la gamografía ve más las blásticas que las líticas. Entonces, de preferencia, no se pide, ¿no? Se pide la gamografía ósea para ver cáncer de metástasis por cáncer de próstata, que te da predominantemente blástica, ¿no? Entonces, eso hay que saber. Entonces, ¿en qué nos ayudaría en cáncer? De repente para evaluar la funcionalidad, pero al neurólogo, si sabe que es cáncer, mejor hace toda la nefrectomía total, ¿no? Entonces dice para qué pasarlo a medicina nuclear. Entonces, en realidad, la utilidad sería poca, ¿no? Es mejor pedirle pues un uroten o un uroresonancia, donde va a demostrar mucho mejor la extensión de la lesión, donde va a demostrar mejor si hay infiltración a otras estructuras, si ha comprometido vasos, ¿no? Entonces se consideran mejores métodos. La gamografía la dejamos más bien para las pielonefritis en fase aguda, donde los otros métodos quizá te van a salir todos normales. Igual para los infartos renales, también te los detecta, ¿no? Como zona de que no ha captado el material radiactivo, también te puede ayudar. Pero para neoplasia renal, muy poca utilidad, la verdad. No sé si quedó claro. A ver, chicos, más preguntas, por favor. Si no, voy a irles preguntando. A ver, algunos puntos para aclarar. Doctora, disculpe, siempre que se sospeche de una malformación congénita, siempre vamos a terminar confirmando con el urotem. Mira, depende de la malformación congénita. Por ejemplo, empiezas con la ecografía siempre
Y como es niño, si es niño, de preferencia pídanle su resonancia, uroresonancia. Si ya no es factible la resonancia porque no hay resonador, porque no hay anestesiólogo, porque no hay cupo, qué sé yo, entonces lo pasan a la uroten, ¿no? Uroten te va a dar muy buena definición morfológica, te va a decir el tipo de malformación, pero la desventaja va a ser por la alta dosis de radiación y del contraste, ¿no? Entonces, si es niño, y sobre todo pequeñito, pues prefieran siempre, después de la ecografía, la resonancia para evaluación de las malformaciones congénitas. ¿Otra pregunta, por favor? Gracias, doctora. Ya. ¿Otra pregunta? Para que aclaren sus dudas, a ver. Doctora, disculpe, imagenológicamente, ¿cómo podríamos diferenciar la ectopia renal de la ptosis renal? Imagenológicamente ustedes lo identifican pues con una urografía o con una uroten, donde la ectopia ustedes saben que está fuera de su sitio, ¿no es cierto? La ectopia puede ser directa o puede ser cruzada. En el riñón ectópico, si es simple, lo pueden encontrar a nivel torácico o a nivel pélvico. O sea, está arriba en el tórax o está en la pelvis, o lo pueden encontrar al otro lado. La ptosis es cuando hay una caída, ¿no? Generalmente son pacientes de más edad, donde ya hay, dice, relajación de la musculatura, de los ligamentos, qué sé yo, y pueden encontrarlo en en la misma dirección, pero más bajo de lo que saben. O sea, hay que saber anatómicamente la diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, ¿no es cierto? El derecho hasta 2 centímetros más abajo que el riñón izquierdo, por la impronta del hígado. Pero si tú lo encuentras a 4 centímetros de diferencia, pues ya hablarías pues, de un riñón tosado, ¿no? Que está así más descendido. Esa es la diferencia. Ectópicos muy fuera de su lugar por malformación congénita, y la ptosis pues porque hay un descenso. Imagenológicamente lo puedes demostrar con la ecografía también, ¿no? Cuando hay diferencia ves el derecho debajo del hígado, lo debes evaluar, debajo del vaso lo debes ver. Haces la ecografía y no lo encuentras en esa posición y lo ves mucho más abajo, planteas eso. Lo demuestras mucho mejor pues con la urografía o con el uroten, ¿no? Que ya te ven mucho mejor la morfología, ¿no? También podría ser con la resonancia. Depende del método que vas a utilizar, del tipo de paciente, ¿no? Bueno, actualmente se menciona que la urografía se usa menos porque ya tienes al uroten que te da mejor información que la urografía, ¿no? Es en la realidad. Casi ya no nos solicitan urografías intravenosas, ¿no? Es muy, muy raro que ahora que estemos haciendo por rayos X el estudio del riñón, ¿no? Más se está usando el uroten. ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver, chicos, ¿ya no hay más preguntas? ¿Está claro todo? Si hay silencio, ojalá esté todo entendido. Bien. Entonces, chicos, si no tiene más preguntas, daríamos por finalizado entonces la revisión de hoy día y continuaríamos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctora. Ya nos vemos. Hasta luego.